No hay enormes cambios, ni sorprendentes tampoco. Sin embargo, hay una evolución muy interesante. Hola a todos y bienvenidos a estas audio reseñas de Crónicas del Melómano. Una vez más, esta vez con ustedes el segundo álbum del trío bogotano, Las ciudades devoran pueblos. Yo entiendo que no siempre es posible por diferentes razones, obviamente, pero yo lo recomiendo bastante, en lo posible, pues, hacer el seguimiento a las bandas, grupos, artistas, etcétera, desde su debut. Pues ya sea como críticos, opinadores, público en general o buenos melómanos, lo recomiendo pues porque es un hecho que permite una objetividad mayor sobre el grupo, sobre el artista, sobre la banda, etcétera, y sobre sus trabajos futuros y que vayan saliendo. Pues si los vamos siguiendo desde el principio, siempre vamos a tener una buena perspectiva y una buena forma de ver al grupo en cuanto a sus cambios, en cuanto a su evolución, en cuanto a su crecimiento o en cuanto a su detrimento, etcétera. En este caso, en un primer acercamiento al nuevo álbum de los Hermanos Menores, yo no sentí un detrimento, tampoco sentí un cambio sorprendente o inesperado. Realmente considero que desde el álbum debut Campo Amalia a este segundo álbum, Las ciudades devoran pueblos, todavía conservan esa línea de el stoner, del crowd rock, del space rock, del ser rock con bastantes experimentos y cercanos al ruido, al noise. Eso principalmente, en este sentido de que ellos no han cambiado esa línea de una manera pues totalmente inesperada. ¿Sí? Obviamente, y es clarísimo, hay nuevos elementos que, bueno, que precisamente son los que más se destacan de este nuevo álbum. Considero que se mantienen todavía cercanos al stoner rock, no sé si mi referencia esté bien. Por supuesto, al noise, obviamente. Y el detalle más notable o el que más logro yo destacar de este nuevo álbum del trío bogotano es el acercamiento al metal. Creo que aquí en este reciente álbum, en este reciente disco, traen o se dejaron influenciar por cosas más del metal, del black metal y del metal, del death metal, incluso del thrash metal en cuanto a ritmos, en cuanto a la fuerza que tiene a veces este género. Pues hay canciones en las que se hace un drum blast, es decir, la batería va a una gran velocidad y pues no para. En otros lados el bajo también es totalmente contundente y aquí debo decir que para mí el bajo en todo el disco hace un papel muy importante, creo que es casi que protagonista en todo el álbum, pues le da un peso muy grande a todo el álbum. Creo que suena muy cargado el disco, pues precisamente por los bajos, por las líneas del bajo, por el sonido del bajo en todo el disco. Y esto es lo que más me gustó del álbum, pues yo he sido más o menos cercano al metal desde hace algunos años y me gusta, hay cosas que me gustan mucho del género. Y aquí y Hermanos Menores hace algo muy interesante que es esta combinación entre precisamente como ahorita mencionaba el stoner rock, algo de pues noise con experimental un poco y el metal de una manera muy inteligente y creativa logra combinar estos tres ritmos, estos tres tipos de sonido también, pues no se encasilla solo en digamos en ser metal, tampoco es solo stoner rock y tampoco es simplemente noise. Las partes de noise me parecieron muy interesantes, pues no es solo noise, eso es lo que más me gustó, que realmente en canciones en las que realmente llegan a ser ruidosas y a ser solo noise, que personalmente a mí no me gusta el noise, pero de una manera inteligente cambian, hacen unos cambios sorprendentes, bastante que lo atrapan a uno o que lo cogen a uno desprevenido
a lo rítmico, y eso es bastante bueno. Permiten como de un momento caótico y desordenado llegar a un ritmo muy bueno, acelerado y emocionante. Los hermanos menores siguen logrando expresar estos conceptos y estas ideas que ellos, que pues desde el título del álbum están anunciando. Las ciudades devoran pueblos es una frase que pues dice mucho en solo esa frase, perdón la redundancia. O sea, desde ahí habla de algo caótico, destructivo, obviamente, de algo peligroso, de algo fuerte. Y asimismo logran expresar, por ejemplo, en la canción número 4 que se llama Apoteosis del ombligo de la luna, que creo que es una de las canciones más pesadas de este disco, con solo pues lo que ya han venido haciendo desde sus inicios, con solo el instrumental, con solo lo instrumental. Y esto es bastante interesante. Aunque aquí personalmente me parece que Campo Amalia es mucho más conceptual, pues Campo Amalia está más tratado frente a un espacio geográfico y la ubicación de él y incluso histórico. Ahora aquí en las ciudades de Oran, pueblos, hablan más de temas y de conceptos y de ideas mucho más diversas. Por ejemplo, habla de cosas geográficas, obviamente mantiene este tema geográfico, sin embargo no es de un solo mismo concepto todo el disco. No sé si la idea, de pronto me estoy incluso confundiendo solo, pero a lo que me refiero es, tiene en los títulos de las canciones, que es lo que pues marca las ideas de estas canciones. Creo que la idea es confusa, pero a lo que voy es que hay una conexión interesante entre la idea principal de las ciudades devoran pueblos y las cosas que mencionan los títulos de las canciones. Por ejemplo, Pielago es una zona geográfica que está ubicada en el océano, en el mar, si no me equivoco. Mañoco, la segunda canción, es una planta o un alimento indígena. Y la sexta canción es un animal. Entonces creo que se refiere un poco, incluso en el mismo sonido, a lo destructivo que son las ciudades frente a lo tradicional, lo aborigen, lo natural, lo geográfico, que muchas veces por la construcción y evolución de las ciudades pues se pierde. Obviamente esto se expresa y como ya mencioné que los hermanos menores logran hacer muy bien, lo expresan con ese sonido pues caótico, fuerte, muy pesado, que creo que logra expresar todo esto que significa la ciudad o lo que conlleva la evolución de una ciudad. En el sonido está bastante claro, pues realmente, a excepción de un par de interludios, de partes de algunas canciones, todo el álbum es totalmente pesado. Me gustó bastante, realmente, como ya dije, la parte que tienen las influencias al metal e incluso al doom. Hay unas partes que son bastante planas, pero dejan una incertidumbre, misterio y oscuridad. Eso me gustó también bastante. Al álbum, Las ciudades devoran pueblos, yo le doy un 7/10. Pues si bien está muy bien logrado, mantiene esta esencia casera, low-fi entre comillas. Hay una excelente combinación entre el noise y lo rítmico. Eso me gustó bastante. De pronto no le doy más calificación porque pues a mí el noise no me gusta mucho. De pronto es algo que me falta entender. De pronto hay cosas que yo no logré disfrutar tanto en cuanto a eso mismo, a estos ritmos sin estructura, desordenados. Eso de pronto fue lo que me distrajo del álbum y me disgustó. Sin embargo, es un buen disco, está muy bien hecho y pues por esto la calificación que le acabo de dar. Así sin más, amigos, pues escuchen el disco, díganme qué tal les parece. En las ciudades devoran pueblos.
Espero sus comentarios y pues obviamente lo de siempre, like, pulgar arriba, suscribirse, por favor. Seguirme en redes, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estoy hablando de música todo el tiempo, recomendándoles canciones, recomendándoles música. No se olviden tampoco visitar la playlist que actualizo cada 15 días, Nueva Latinoamérica. Muchas gracias por escuchar y que viva la música.